Vamos, entonces, hoy día vamos a comenzar con nuestra sexta entrevista online, que trata de adecuación del esfuerzo terapéutico y relación médico-paciente. Les acabo ya más o menos de contar cuáles son nuestros temas, que tienen que ver con las definiciones de qué entendemos por adecuación del esfuerzo terapéutico. Vamos a conversar también recomendaciones y buenas prácticas, la importancia de una adecuada toma de decisiones y cómo nos puede apoyar el comité de ética, cuáles son los documentos necesarios en esta toma de decisiones, qué podemos hacer frente a la asignación de recursos en un marco limitado de insumos, y el dilema de la última cama, como se le ha llamado, si nos enfrentamos a ella no y cómo abordarlo, cuál es el derecho a la información que tiene el paciente y sus familias y cómo entregar esta situación y esta noticia crítica. Y finalmente vamos a dejar un espacio de varios para sus consultas del chat o algunas otras preguntas que no quedaron en los puntos anteriores, pero que si el tiempo nos acompaña y alcanzamos, las vamos a integrar para el final. Entonces, me dan un segundo, dejo de presentar. Tenemos a nuestro abogado ya conectado, la doctora Ana María Arriagada. ¿Se encuentra ya disponible? Veo tanta gente que tengo acá la... Sí, no, me parece que todavía no ha llegado la doctora, pero en razón de la hora podemos empezar con la exposición y las preguntas con Pablo. Sin ningún problema. Ningún problema, sí. Bueno, voy a presentar a nuestro... Tenemos, a ver, 79 personas y sigue sumando gente. Me disculpan un poco que a veces me distraigo porque el Meet nos obliga a admitir a las personas y en este minuto están ingresando muchas personas. Entonces, yo quiero presentar a nuestro abogado jefe del Zonal Norte Chico, que es el que nos va, que es nuestro invitado especial. Vamos a dar unos minutos. La doctora Arriagada en este minuto nos está informando qué es lo que pasa con ella. Alejandra, ¿te puedo dejar un poquito al aire? Sí, no hay problema, no hay problema. Vamos a comenzar, si quieren, con un poquitito el desarrollo de las preguntas, porque esto necesariamente necesita de una introducción por el tema en particular. Vamos a abordar, Pablo, la definición y el marco ético-legal y qué es la adecuación del esfuerzo terapéutico y por qué esta diferencia semántica entre limitación del esfuerzo terapéutico, que siempre se conoce como LET, y esta nueva nomenclatura que tiene relación con que se denomina la adecuación. Si en la práctica la adecuación es aplicable al manejo de la pandemia en COVID. Haznos este marco de definición del concepto, Pablo, por favor, si pudieras. Hola, gracias. Bueno, primero, buenos días. Agradecer la invitación. Un saludo y un agradecimiento a todos los que se conectan. A ver, bueno, mi nombre es Pablo Martín, efectivamente soy abogado de la Fundación. En relación a los conceptos relativos a limitación y adecuación, primero para luego entrar sobre el marco legal. Aquí hay algunas cuestiones previas o preliminares que mencionar. Y la primera de ellas es que esta cuestión es una cuestión de respuesta multifactorial, o sea, aquí tenemos varias visiones que abordar. En la que a mí compete voy a tratar de explicar algunas cuestiones que obviamente están más vinculadas al ámbito jurídico, llámese judicial, legal, jurisprudencial, etc. Entonces, tratando, ¿cierto?, de tener esa consideración en relación a la audiencia, esta explicación, ¿cierto? Pero también hay un elemento ético y de praxis médica que sin duda que es un elemento que hay que tener a la vista al momento de hablar de LTE o adecuación de esfuerzo terapéutico. Se hace esta diferencia, primero, es una diferencia que nace desde el mundo médico, no es una diferencia que nazca desde el mundo jurídico.
ni desde la ley, ni desde el reglamento o los reglamentos que regulan esta cuestión, ni tampoco desde la práctica o de la, ¿cómo se llama?, de la jurisprudencia más o menos posible de evidenciar en nuestros tribunales. Entonces, cuando hablamos de limitación, que fue el término que ocupa efectivamente por primera vez en el ordenamiento jurídico chileno la ley de derechos y deberes de los pacientes, que se dictó en octubre del 2012, se publicó, perdón, en octubre del 2012, esa fue la terminología utilizada. Lo que pasa es que con el tiempo, ¿cierto?, el desarrollo de la medicina, que es mucho más rápido que la del derecho, ha encauzado esta cuestión a considerar que la expresión limitación, que supone semánticamente la idea de que hay una retirada, ¿cierto?, no es lo más idóneo o no es lo más omnicomprensivo para explicar el concepto o la idea detrás de esta institución, por así llamarla. Entonces aparece esta nomenclatura de la adecuación, porque en el estricto rigor, ¿cierto?, más que retirada de tratamientos, retirada de ¿cierto?, invasión sobre el paciente, hablamos más bien de, para cada paciente concreto, ¿cierto?, una adecuación terapéutica de sus circunstancias, considerando varios factores, no solamente su edad, no solamente su situación previa a la hospitalización o al ingreso a un recinto hospitalario, y por eso entonces, como la idea de limitación no era lo suficientemente comprensiva, para la explicación aparece, ¿cierto?, esta terminología nueva, que como digo, no ha logrado en todo caso todavía ingresar o asentarse como una terminología clara en nuestros tribunales de justicia. Por eso les digo que hay un tránsito todavía entre el mundo de la medicina y el recogimiento que esto tiene a nivel jurisprudencial o legal. Ahora, perdón, respecto al marco. Que ya se incorporó la doctora Arriagada, que es la segunda panelista en esta entrevista, y no sé si quiere retomar, Mariela, para que empecemos con las preguntas. Muchas gracias, Alejandra. Sí, bueno, agradecerle ya el marco referencial que nos acaba de dar el abogado, presentar a Pablo Martínez, él es magíster en Derecho a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, doctorado en Derecho en la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Como les decía, es el actual abogado jefe zonal del equipo de Mariela, no sé si me escuchan bien. Hay un eco, vamos a silenciar y darle la palabra, no importa que haya un pequeño delay entre interventor, porque se produce un acople. Sí. Estaba presentando a la doctora Arriagada. Sí, y a continuación quiero presentar a nuestra invitada del Colegio Médico de Chile, la doctora Ana María Arriagada Ursúa. Ella es médica internista con magíster en bioética, es docente en la Universidad de Chile y actual integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico, y es muy conocida en su rol de expresidente de la Corporación de Trasplantes y actual titular de la Comisión de Trasplantes y Donación del Colegio Médico de Chile. Y en esa calidad hoy día es nuestra invitada en este tema sobre adecuación del esfuerzo terapéutico en el marco de la pandemia. Doctora, estábamos recién con Pablo, que nos está explicando un poquito la definición de qué entendemos por adecuación del esfuerzo terapéutico, y me gustaría a usted pedirle si puede reforzar por qué hemos pasado del LED, como se le conoce generalmente, a esta adecuación, qué significa este cambio en la forma de llamar y en este concepto. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a la Fundación de Asistencia Legal y al Colegio Médico también por la confianza. Y lo primero que yo me gustaría como enfatizar es que la verdad es que desde que la bioética nace, que nace por ahí por los años 70, nace siempre en condiciones de este desbalance de un avance tecnológico que va más como rápido un poco que el avance moral, ¿cierto? Siempre los recursos son escasos, en todos los contextos no nos alcanzan y siempre los esfuerzos parecieran chocar a veces con una realidad en que no todos los enfermos los podemos como salvar. Decía que la bioética había nacido en el cuidado intensivo, y el cuidado intensivo es donde se pone más en evidencia un poco de esta como obstinación a veces terapéutica en la que caemos, la medicina tratando de hacer el máximo por salvar a una persona.
En ese sentido, el término limitación de esfuerzo terapéutico lleva implícito el riesgo de que, en el fondo, al determinar que ya los esfuerzos no son como suficientes o son fútiles en el grado más dramático, haya un abandono. Y de alguna manera lo que hicimos los doctores fue empezar a cosificar un poco el término limitación de esfuerzo terapéutico, y eso tiene un extremo en el uso que a mí me parece muy tremendo y que los llamo a que todos lo vayamos abandonando, ¿cierto? De letear, este verbo que inventamos, ¿cierto? Que lo cosifica aún más y que transforma esto como de la limitación del esfuerzo terapéutico prácticamente en una decisión, en un corte, en un riesgo grande de que abandonemos al paciente. Y la verdad es que la adecuación del esfuerzo terapéutico encierra mucho más lo que la verdad era el proceso debiera ser, que no es, por supuesto, cortarle al paciente el esfuerzo, sino que al contrario es trasladar un esfuerzo más curativo en un esfuerzo más paliativo, más de cuidado, es acompañar al paciente en lo que va a pasar de ahí para adelante, que puede ser, por ejemplo, su muerte, y trasladarnos a un escenario más de una muerte digna, si es que eso es lo que va a ocurrir. Entonces yo diría que el término adecuación del esfuerzo terapéutico nos obliga a darnos cuenta y a ver que esto no es abandono. Eso también hace que las familias lo entiendan de una manera mucho más fácil, y de todas maneras además nos traslada a la necesidad de dotar de contenido a lo que estamos hablando cuando decimos vamos a adecuar el esfuerzo terapéutico. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Tal vez hay que cambiar de mano, en el sentido que a lo mejor el médico intensivista tiene que invitar al paliativista, al geriatra, al internista, al asistente social, al psicólogo, en fin, hay mucho que hacer. Y por lo tanto esto no es borrar indicaciones y decir, chuta, ONR. Esto es trasladar y resaltar que tenemos que seguir cuidando y acompañando. Eso. Gracias, doctora. Continúo con el abogado, que a lo mejor lo tuvimos que interrumpir un poquito para presentar a la doctora y reiterar, Pablo, entonces, en el actual contexto de pandemia, ¿existe alguna actualización legal para poder aplicar la adecuación del esfuerzo terapéutico? ¿En qué marco legal estamos hoy? En Chile, por supuesto. Efectivamente, es un término, la adecuación del esfuerzo terapéutica, aplicable a propósito de las relaciones médico-paciente que se provoquen o que se produzcan, ¿cierto?, durante este tiempo tanto de pandemia como de excepción constitucional. Recordemos que no solamente estamos en una emergencia sanitaria, sino que además se ha decretado un estado de excepción constitucional que no es menor, digamos, y que también condiciona esta situación. Entonces, tenemos un estatuto jurídico extraordinariamente aplicable y también un estatuto médico extraordinariamente aplicable en esta situación. Esa es una doble complejidad. Ahora, ¿cómo se regula esta cuestión en el ordenamiento chileno? Vamos a partir, digamos, en un orden piramidal, ¿cierto? Desde la norma más importante hacia las que, no es que no sean menos importantes, pero tienen un valor inferior a las anteriores. Entonces, por así decirlo, la primera cuestión que hay que mirar es que todos los esfuerzos normativos sobre educación de esfuerzo terapéutica se basan o se fundan en las concepciones que se incorporan en la Constitución Política de la República, aún vigente, de 1980, ¿cierto? Reformada constantemente, pero en su esencia más o menos mantenida, y sobre todo en el artículo 19, número 1 y 2 de ese texto o carta fundamental, que es una carta, un texto normativo que está en la cúspide de la pirámide normativa y que irradia hacia el resto de las normas. Entonces, la primera cuestión es la dignidad humana, ¿cierto? La dignidad humana y el respeto y protección que la Constitución ordena al legislador y a los jueces y a los sujetos de derechos, es decir, nosotros, los justiciables, las personas, ¿cierto? Que tenemos que respetar la vida y obviamente tener como un principio orientador el respeto por la dignidad humana. De ahí entonces que luego ese mandato, esa idea del constituyente se baja al nivel legal para que la ley comience a hacer regulación. Ahora, así como la medicina está judicializada, también se produjo un fenómeno que se llama la hiperregulación de la medicina. No solamente está judicializada desde el punto de vista del conflicto médico-paciente, sino también de las relaciones previas a este, ¿cierto?, en abstracto. Y es por eso que tuvimos una época, y seguimos teniendo una época de
en que hay una hiperregulación, es decir, una gran cantidad normativa de rango legal que está por debajo de la norma constitucional, ¿cierto? Y que va ordenando de manera más concreta estas cuestiones. Y es por eso que aparece la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes en el año 2012, 20.584 es el número en concreto, y esta norma es la primera regla legal, ¿cierto?, un conjunto de reglas legales que vienen a introducir el concepto de limitación de esfuerzo terapéutico, porque como hemos dicho anteriormente, a pesar de que hay un tránsito entre la nomenclatura en el mundo médico, todavía en el mundo jurídico se habla de limitación de esfuerzo terapéutico, y esa es la terminología que utiliza la ley en específico, sin perjuicio de que esto pudiera adecuarse jurisprudencialmente y cambiar o mutar, ¿cierto? Para eso es la práctica judicial. Entonces, dicho lo anterior, el marco tenemos primero una norma constitucional, ¿cierto? 19 número 1, 19 número 2, el respeto por la vida, la dignidad humana y el trato y respeto igualitario que deben recibir las personas, ¿cierto? En ese sentido. Y luego, en atención a eso, el legislador, ¿cierto?, regula particularmente tanto la vida como el hecho natural de la muerte, de alguna manera, y algunas circunstancias en particular en relación a eso, en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Lo mismo o lo propio ocurre a propósito de el Código de Ética del Colegio Médico y los reglamentos que ordenan un poco esta ley, que son dos, el Decreto 38 del 2012 y el Decreto 69 del 2013, que reguló también las comisiones de ética consultivas, ¿cierto?, con opiniones no vinculantes para los médicos que enfrenten un problema de valórico o ético en relación a una indicación médica que puede significar una limitación que lleve al hecho natural de la muerte. Digo hecho natural porque la aceleración artificial es precisamente lo que la ley quiso evitar que ocurriera, ¿no? ¿Yo podría agregar algo? Sí, doctora, le iba a dar el pase, pero preguntando, aprovecho de inmediato de recoger con una pregunta. Existe, y es una de las preguntas que me hicieron ¿en qué minuto existe ese momento en que hay que tomar como el criterio de la decisión de, bueno, vamos a tener que quizás empezar a darle un cuidado proporcional, y porque yo siento en que como que se hubiese un momento crítico en que hay que tomar esta decisión, si existen algunos elementos para tomar adecuadamente esa decisión? Primero, decir que la adecuación del esfuerzo terapéutico tiene una historia que no tiene que ver necesariamente con tiempos difíciles como los que estamos pasando hoy día. Siempre la cama crítica y siempre las terapias más avanzadas o extraordinarias siempre son escasas y por lo tanto yo diría que la medicina, desde la medicina moderna hospitalaria, que ha tenido que lidiar con escasez de recursos. Lo que pasa es que hoy día con la pandemia esto se pone peor. Pero yo quisiera decir que nosotros estamos siempre obligados a hacer un juicio de proporcionalidad terapéutica porque eso preserva la dignidad de los pacientes. Tener un paciente conectado a una serie de terapias de soporte vital más allá de lo adecuado, de lo prudente, más allá de lo que en el fondo el cuerpo de esa persona puede soportar, más allá de la calidad de vida que él hubiera querido tener, no es digno. Y yo ahí recojo un poco lo que dice el abogado, ¿cierto?, sobre esto constitucional de la dignidad de las personas. La buena medicina adecúa el esfuerzo terapéutico, eso siempre, independiente que nos sobraran las camas, que nos estuviéramos en pandemia, siempre tiene que haber una reevaluación de un paciente y una evaluación que implica decir hacia dónde voy con esta terapia, cuánto de sufrimiento, de costo de todo tipo, costo emocional, costo en lejanía de su familia, costos económicos también, pensando en cuánto beneficio es esperable, cuánto beneficio está recibiendo, cuánto quisiera él sobrevivir en estas condiciones. Y por lo tanto, el juicio de proporcionalidad es un juicio que debe estar permanentemente. Obvio que ese juicio tiene que estar mucho más presente cuando estamos hablando de un recurso, o ya sea extraordinario, complejo o escaso. Y eso es siempre el escenario de una UPC, por ejemplo. Ahora, a nosotros, yo quisiera recalcar también el uso del concepto de proporcionado y desproporcionado, más que ordinario y extraordinario. Porque finalmente, si yo tengo un paciente, por ejemplo, en el escenario más simple o más aparentemente menos complejo que el escenario, por ejemplo, de un cuidado domiciliario, de un paciente con una sonda nasogástrica, eso en un contexto vital
de fin de la vida puede ser absolutamente desproporcionado para esa persona igual, aunque sea algo tan simple como tener una vía venosa o tener una sonda nasogástrica. Por lo tanto, la adecuación del esfuerzo terapéutico es algo que nos acompaña y nos debe acompañar siempre, y no es otra cosa que hacer bien la medicina. Eso. No sé si Pablo quiere agregar algo más o alguna otra pregunta. No sé si la respondí, Mariela. Sí, sí, doctora, muchas gracias. Sí, para terminar el punto 1, donde estamos ajustando un poco los conceptos, porque efectivamente la doctora ya y nuestro abogado mencionó varias cosas que vamos a tener que ir retomando una a una, que tienen que ver con el espacio crítico que estamos viviendo, entonces, ¿qué es lo que nos lleva a tocar este tema ahora? Que es un tema que siempre estamos tratando en la fundación y como colegio, pero que sabemos que ahora ha provocado muchas dudas frente a la escasez de recursos, y vamos a volver sobre ese tema, pero antes salieron algunos conceptos, doctora, que los médicos querían saber en este contexto de cómo diferenciar con, por ejemplo, una aceleración artificial, con cuando estamos hablando de un ensañamiento, digamos, terapéutico. Estas situaciones ustedes consideran que, o al revés, quizás que frente a la escasez de recursos, nos olvidemos un poquito de la muerte digna. No sé, doctora, si usted hay alguna preocupación especial y dónde podríamos llamar a una aclaración de los conceptos en este momento. Si algo ha cambiado con el concepto, con la pandemia, o estamos hablando de los mismos valores de siempre de la... Bueno, yo diría que la pandemia es más acuciante en términos de que en algún momento cercano, digamos, es factible que muchos hospitales, muchos centros tengan una saturación y tengan realmente dilemas, ¿no? Nosotros siempre decimos en ética que no hay dilemas, hay problemas, porque decimos siempre hay soluciones, ¿cierto? Siempre hay cursos intermedios que se pueden tomar, pero la verdad que de pronto se nos va como apretando el cerco y decimos en algún momento vamos a tener el dilema, quizás bastante mío, de tener una sola cama disponible, un solo ventilador y más de un paciente. Y en esa condición yo diría que este juicio de proporcionalidad también puede estar matizado por otros juicios que se dan en el escenario de limitación de esfuerzo terapéutico, y que es un poco el análisis también de costo-efectividad. El análisis de costo-efectividad es imposible dejarlo afuera y tiene que ver con decir cuál es la manera más efectiva de administrar un recurso escaso. Es un término quizás un poco más económico, pero que hoy día también tiene que estar en torno a decir, bueno, voy a velar por el adecuado uso de un recurso y voy a poner en este recurso al paciente que más se puede beneficiar. Entonces, claro, yo diría que es más acuciante por eso. Ahora, es bien importante dentro de los conceptos de fin de vida tener claro que la limitación de esfuerzo terapéutico o la adecuación de esfuerzo terapéutico no implica acelerar la muerte. De hecho, hay pacientes en que uno adecua el esfuerzo terapéutico y no fallecen, lo que sí implica disminuir el esfuerzo, sobre todo en soporte vital, y muchas veces implica, en el fondo, permitir la muerte si es que ese es el escenario que se está dando. Pero esto, por supuesto, no es algo que tenga que ver con eutanasia, que es directamente provocar la muerte a un paciente que lo pide repetidamente, en una situación de dolor o de sufrimiento incontrolable, y es un acto de petición voluntaria, y se da obviamente en países con un resguardo y con una ley que lo permite. Y por lo tanto es importante diferenciar, y esto aquí también me parece a mí muy crucial, que independiente de la pandemia o como sea, cuando se toman estas decisiones se expliquen bien a todo el equipo de salud que está cerca de un paciente. A veces lo que es muy claro para el médico, para la enfermera o el enfermero, no es tan claro para el TENS o para la persona que traslada al paciente, y a veces se confunden. Y yo diría que es muy complejo pensar que en la cama 4 de alguna manera se aceleró la muerte, la eutanasia, y no tener claro que cuando uno adecua el esfuerzo terapéutico no es eso lo que está ocurriendo. Me parece muy importante, y me parece que ahí es donde se nos va un poco el ser un buen jefe de turno, en ser en el fondo una persona que comparte lo que sabe en beneficio del equipo de salud. Me parece a mí que un fallecimiento en condiciones también como las actuales
puede ser muy traumático, es bastante complejo retirar también los esfuerzos, es complejo y va a hacerlo, desconectar al paciente de un ventilador mecánico, y eso amerita una reunión con todo el equipo y explicar lo que pasó ahí. Cuando se retira un ventilador mecánico, se suspende un soporte vital que se considera que no es necesario o que provoca más sufrimiento que beneficio, pero eso no es un acto de eutanasia, eso no busca la muerte, aunque sí en el fondo puede ir seguido de una muerte inevitable y que es a causa de la enfermedad de base. La persona se está muriendo de una infección, en este caso por coronavirus, y no se está muriendo de asfixia porque le hemos quitado el ventilador. Y eso es súper importante tenerlo como conceptualmente claro, pero además evaluar si la gente que está viendo eso también lo entendió así, y que lo puedan discutir y lo puedan preguntar y puedan preguntar sus dudas. Eso. Gracias, doctora. Y en ese sentido, Pablo, y que vamos a retomar la importancia de la buena comunicación para la toma de decisiones y que la familia quede y también entienda cuál fue el curso y el proceso de la enfermedad y la toma de decisiones y que hay que tomarla. Pero a veces la familia puede no quedar conforme en esta situación y hay una preocupación, digamos, de cómo podemos, no sé si llamar evitar en el fondo, pero cierta preocupación de qué es lo que está pasando con el área legal, digamos, qué perjuicios puede tener el médico que siente que, o no que sienta, sino que efectivamente la familia tome alguna decisión legal a propósito que sienta que no se hizo lo suficiente con su familiar, con el paciente. Claro, entiendo. A ver, un poco para tomarme también de lo que comentaba la doctora Arregada. Esta cuestión hay que también entender, ¿cierto?, que no es una cuestión que se da a propósito de la pandemia, sino que la limitación de esfuerzo terapéutica o la adecuación, ¿cierto?, tiene su tiempo de evolución en Chile, también en el ordenamiento jurídico. Ahora, la ley que yo les comentaba que era el marco regulatorio de rango legal, ¿cierto? Te dijimos que había una inspiración constitucional que luego irradia al legislador y el legislador también a la materia reglamentaria, y así luego llegan esas cuestiones a los tribunales. De alguna manera introdujo un cambio bien potente desde el punto de vista de la relación médico-paciente, y es que invirtió el paradigma tradicional de la medicina paternalista y le entregó ciertas facultades, ¿cierto?, al paciente y estableció un principio general que no era el que se tenía hasta ese momento legalmente consagrado, ¿cierto?, que es el principio de autonomía del paciente. Ahora, es una ley bien osada desde el punto de vista de la autonomía en una sociedad que tiene poca información real y técnica desde el punto de vista de las personas que no son médicos, ¿cierto? Entonces, eso obviamente ha impactado sobre la aplicación de esa ley y es un elemento a tener en consideración para mirar estos conceptos. Dicho eso, entonces, a propósito de los problemas que se pueden suscitar en términos de judicialización, creo primero que es necesario repasar lo que esta norma contempla. Y es que la primera cuestión, ¿cierto?, nos dice, ¿cierto?, que el paciente es autónomo, tanto para incorporarse a ser tratado como para rechazar ese tratamiento. Y luego hace una referencia particularmente a propósito de los enfermos terminales, ¿cierto? Y el reglamento de la ley se encarga de señalar quiénes son enfermos terminales y particularmente los define o los refiere, ¿cierto?, como aquellos que por su estado de salud, ¿cierto?, que su estado de salud, perdón, es irrecuperable, término que también ha sido recogido por los tribunales en ese sentido. En este escenario, es decir, cuando hay una condición de irrecuperabilidad, esa información necesariamente es entregada por el médico. Por eso, antes de la autonomía del paciente, es el médico clínico o los médicos tratantes, ¿cierto?, quienes tienen un deber de información también regulado en la ley. Y por eso es bueno, porque uno puede decir, bueno, es complejo porque hay que hablar con el paciente, sí, pero la información técnica la siguen manejando ustedes, la siguen teniendo los médicos, ¿sí? Sigue siendo esta cuestión algo que dependa de la praxis médica, y eso es bueno, porque sigue estando en nuestra cancha, digamos, la solución del problema. Entonces, cuando tenemos o nos vemos enfrentados el día de mañana, los abogados, por ejemplo, representantes de médicos, ¿cierto?, los abogados de Falmer, a una situación en que un médico sea cuestionado por una decisión, vamos a entrar a discutir cuestiones sobre el ex arte, y eso obviamente que es más cómodo que si entráramos a discutir cuestiones que están fuera de ese mundo, ¿no?
Eso como segunda cuestión. Como tercera cuestión importante decir es que la norma nos dice, bueno, si va a haber una adecuación del esfuerzo terapéutico, por ejemplo, porque se incorporan factores de racionalización de recursos o porque hay un juicio de proporcionalidad, como bien dice la doctora Regadas, en torno a, por ejemplo, años de vida recuperables, ¿cierto? Y otras cuestiones más, no solamente el criterio cronológico o de la edad del paciente, ¿cierto? Hay una decisión meditada, fundada en razones técnicas. Cuando esto se le comunica al paciente, obviamente que puede encontrarse con un rechazo de parte de la familia, y me da la impresión que es lo que va a ocurrir, digamos, en general, o sea, salvo casos excepcionalísimos. Y es lo que ha ocurrido en general en la práctica judicial, es decir, han habido pocos casos de, sabe, yo quiero que se limite mi esfuerzo terapéutico y si usted no me deja voy a ir a la Corte de Apelaciones, que es lo que me permite la ley. Eso no ha ocurrido como una avalancha de casos pidiendo eso. Entonces, ese miedo que tenía la ley a la eutanasia o el suicidio asistido no ha ocurrido. Lo que sí podría ocurrir, efectivamente, es que el médico tome la decisión, ¿cierto? Además, aquellos que prestan servicios dentro del Estado, ¿cierto? Como servicios públicos, se van a encontrar con órdenes de superiores jerárquicos también. Entonces, en ese entendido, hay una decisión que está fundada y que está influida por una serie de factores. Puede encontrar un rechazo de parte del paciente. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, está la posibilidad, la ley contempla la posibilidad de que esa decisión sea consultada, la obligación de que esa decisión sea consultada al comité de ética del establecimiento hospitalario. Y el comité de ética tiene que emitir una opinión, está obligado también a hacerlo, pero esa decisión no es vinculante, es decir, no es una decisión que acarree tampoco responsabilidad para quienes forman parte del comité de ética. Sin embargo, la ley establece la posibilidad de que el médico mantenga la decisión, ¿cierto? Y en ese caso es los pacientes, la ley le otorga a los pacientes la alternativa, o a sus familiares, perdón, de recurrir, ¿cierto? Utilizando las garantías constitucionales, particularmente el respeto del derecho a la vida, ¿cierto? Para que el tribunal, en este caso la Corte de Apelaciones respectiva del domicilio del paciente o de su representante legal, sea quien decida si efectivamente va a haber o ha habido un juicio de proporcionalidad adecuado. Y en ese entendido, cuando la Corte, ¿cierto?, tenga que hacer esta resolución, obviamente que, atendido que tienen una obligación de motivar y fundar la sentencia, no puede orientarse esa decisión sino en también criterios técnicos, porque los jueces tampoco saben medicina, ¿cierto? Entonces, volvemos nuevamente sobre el campo de la lex artis, y por eso digo que al final del camino, en este problema, es positivo que tanto la decisión médica como posteriormente la eventual decisión judicial pueda o necesariamente deba estar informada por cuestiones técnicas. Ese juicio de proporcionalidad posterior, ¿cierto?, va a ser revisado por la Corte. Y cuando un tribunal como una Corte de Apelaciones hace este tipo de referencia, en general o tiene que cumplir con una serie de requisitos objetivos, ¿cierto? Ante la necesidad o la falta de conocimiento sobre esta parte de la ciencia, ¿cierto?, que es la medicina, tendrá que requerir, obviamente, información, tendrá que revisar la historia clínica, de hecho así ha sido en los pocos casos que hay planteados en tribunales, y tendrá que, conforme a eso, fundar una decisión, que además puede ser recurrida, por lo demás. O sea, el paciente tiene varias herramientas para. Ahora, ninguna de estas explicaciones judiciales o estos caminos judiciales que puede tomar un paciente o su familia, que tiene que ver con el recurso de protección, va a significar en lo inmediato un problema o un daño o perjuicio cuantificable o personalmente asumido por el médico que toma la decisión o que consulta al comité de ética, porque estamos hablando de un proceso que establecido legalmente para la revisión de la afectación de garantías como la vida, pero que no tiene índole patrimonial ni tampoco de restricción de libertad. O sea, no hay condenas patrimoniales ni penales derivadas de la resolución de la Corte. La Corte, si toma una decisión, va a decir, bueno, ¿sabe qué? En este caso, analizados los antecedentes, entendimos que el médico aquel y el comité de ética informaron mal o no está bien tomada la decisión y vamos a privilegiar ¿cierto?, la mantención de ciertas medidas. Pero no hay una condena, ¿cierto?, inmediata, no, porque no es un proceso que sirve para eso. Lo que podría sí pasar es que posteriormente al recurso, ¿cierto?, la familia pueda iniciar algún proceso de naturaleza indemnizatorio o imputándole algún cuasidelito, el cuasidelito, ¿cierto?, clásico de nuestro Código Penal, por negligencia médica, al médico que toma la decisión, ¿cierto?, particularmente, o los tratantes, los que se tienen que comunicar con él. De todas formas, eso, si es que llegase a ocurrir, hay que ponerlo en contexto también y hay que ser responsable al momento de mirar un poco
qué es lo que podría pasar previsiblemente, ¿no? Dentro de la experiencia judicial. Y es que esa cuestión hay que mirarla en el siguiente contexto. Estamos en un estado de excepción constitucional. Estamos en una emergencia sanitaria. Es un hecho notorio y público, además, que los recursos, obviamente, van a tener que verse racionalizados por criterios que no solamente son de carácter técnico, ¿por qué? Porque van a haber órdenes de superiores jerárquicos, en el caso de los hospitales públicos y en el caso también de los centros de salud privados. Entonces, todas esas cuestiones van de alguna manera cortando, influyendo, menguando en la cadena causal en que podríamos atribuirle responsabilidad a un médico determinado. Los jueces están conscientes de eso porque también ven las noticias, porque también son personas, porque también entienden racionalmente el problema de la pandemia. Si, les voy a hacer un ejercicio, digamos, muy sencillo, si en un sistema de salud más o menos asentado como de la Comunidad Europea, como el español, ¿cierto? Murió gente por una racionalización de recursos o esperando atención o por un problema de capacidad, probablemente en un sistema de salud de un país que no pertenece, ¿cierto?, a esos estándares internacionales o a ese nivel, ¿cierto?, de desarrollo social, parece ser que lógicamente podríamos podríamos arribar a la conclusión opuesta. Entonces, esa situación no es una cuestión que no podamos explicarle a un tribunal y lo más probable es que vamos a tener una respuesta racional en ese sentido, ¿cierto? Pablo, y en ese sentido, ¿hay algo que previamente puedan hacer los médicos para justamente cuidarse de esta mayor preocupación que en el fondo es la falta de recursos, es el que se tenga que tomar decisiones o que no se puedan tomar las decisiones que uno quisiera por la falta de recursos? ¿Hay algo previo que se puede hacer para no llegar a este momento o para que llegado el momento, porque como abogado, conoces el terreno, digamos, de casi llegado a juicio, algo que haya podido hacer antes el médico para, no sé si llamarle protegerse, pero sí explicar que hubo que tomar ciertas decisiones frente a los recursos limitados? Es una muy buena pregunta, Mariela, porque en el fondo esta explicación estamos hablando de un riesgo más o menos proyectado, ¿cierto? Y algunas proyecciones eventuales de acuerdo a lo que racionalmente uno puede prever. Sin embargo, claro, no lo vamos a ver hasta que tengamos el conflicto judicializado, primero. Segundo, sí, obviamente que la recomendación, sobre todo puesto en el contexto de que ese conflicto se judicializara, será sobre todo, primero, el mando de esta cuestión sigue estando en nuestro lado de la cancha, digamos, en el desarrollo de una buena práctica médica y en el seguimiento de la Lex Artis universal y aplicable, ¿cierto?, al caso concreto. Segundo, en cumplir con los deberes de información, ¿cierto? Y ese deber de información está informado, o sea, está contaminado, por así decirlo, fuertemente por un elemento técnico. La ley nos dice que tiene que cumplir la información un estándar mínimo, ¿cierto? Y ese estándar mínimo es ser oportuna, es decir, ser a tiempo, ¿cierto? Ser veraz, y ahí es donde entra la Lex Artis, veraz médicamente hablando, es decir, lo más cercano a lo que cualquier otro médico podría llegar a informar en esta situación. Y tercero, ser suficiente, es decir, un requisito de completud, ¿cierto?, de integridad de la información. Y esa información, además, la ley nos combina, ¿cierto?, a los profesionales médicos, profesionales de salud, a dejar registro de esa información. Ese registro de la información, fundado en una decisión técnica, apoyado en un comité de ética, además, ¿cierto?, que es obligatoriamente consultivo, y como bien decía la doctora, explicado también no solamente al paciente, sino a sus familiares, información que también va a quedar eventualmente registrada en la clínica, en la ficha, y a su vez también al resto del equipo, incluido también, ¿cierto?, todos los estamentos que forman parte de un recinto hospitalario. Eso sin duda que va a permitir a quienes tengamos posteriormente que hablar por ustedes, ¿cierto?, para explicar situaciones complejas, va a constituir un elemento probatorio tremendamente decisor, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la realidad judicial, la realidad procesal se construye luego en el tribunal en base a los antecedentes documentales, sobre todo. Hay mucha confianza en el tribunal, en los documentos oficiales, en las fichas clínicas, en la historia, ¿cierto? No está instalada esta idea de que basta con los dichos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sin duda, que tomar esos resguardos que tienen que ver con que la información que se entregue esté bien documentada, o al menos en su historia, ¿cierto? No necesariamente de manera extensa, sino que por lo menos que esté en los registros de que se hizo aquello, y de la información del comité de ética y de los expertos, va a permitir posteriormente, en mi opinión, entregar esta información, servir de mejor manera para un puente de comunicación para con los tribunales.
Yo quería agregar algo, Mariela. Doctora. Yo creo que también es muy fundamental en el sentido de la pandemia, que cuando vamos a hablar de asignar recursos escasos y sobre todo cuando vamos a hablar de retirar un recurso o no darle un recurso a un paciente, tenemos que estar absolutamente seguros que ese recurso no está disponible. Y yo pienso que aquí hay un rol indudable del médico, de su jefatura, de quien es el director del hospital y también de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria tiene un decreto, que fue uno de los primeros decretos emitidos por ahí por marzo, en que en el fondo dice que se van a ocupar camas críticas públicas y privadas. Por lo tanto, lo que ninguna familia va a comprender es que uno restrinja un recurso como un ventilador sin haber intentado primero con claridad y con fuerza despejar o ocupar el ventilador que esté disponible, sin haber hecho una nueva visita por la UCI a ver si hay algún paciente que en el fondo ya no necesita su ventilador, sin haber hecho el esfuerzo real y serio de externalizar a ese paciente donde esté su ventilador. Y por lo tanto, lo primero y más fundamental es que si vamos a, de alguna manera, administrar recursos escasos, tenemos que estar seguros que ese recurso no está disponible para mi paciente en el caso que él lo requiera. Y usar toda en el fondo las alternativas para poder darle a ese paciente lo que ese paciente requiere tener. Y eso es lo primero, estar seguro que en el fondo, de alguna manera, no hay nada disponible para ese paciente en este momento y oportunamente. Por supuesto, esto puede enfrentarse con la situación de que efectivamente no haya nada disponible, que el paciente no resista un traslado, por ejemplo, a otra ciudad, y entonces tendré que comunicar eso de la mejor forma posible. La adecuación del esfuerzo terapéutico, como bien dice Pablo, tiene que quedar muy bien fundamentada. Yo creo que este es el momento de fichas escritas con buena letra y donde esté toda la información y donde esté la decisión que se tomó, que se discutió con el jefe. Creo que es súper importante que el comité de ética, que créanme, yo soy parte de un comité de ética hace muchos años, no tenemos ninguna posibilidad de sesionar a las 3 de la mañana para apoyarlos, pero sí estamos trabajando en un protocolo, tenemos que ser invitados a cualquier protocolo de urgencia de cama de UPC y tiene que estar el trasfondo ético ahí. Es necesario el protocolo de ingreso. Disculpe, doctora, como que perdimos su cámara y se le escucha un poquito cortado. No sé si es que... Perfecto. Sí, lo que pasa es que alguien... Ya, bueno, tenemos que estar en el fondo actualizar ya nuestros protocolos y pienso que el comité de ética debiera designar o un comité que esté a cargo de un triage en caso que sea necesario, que tiene que tener a alguien que tenga una expertise en ética y alguien que tenga una expertise en intensivo y que puedan apoyar en tomar la decisión al médico que está de turno en la urgencia o al médico que está de turno en crítico. Pienso que es interesante porque la ética, que siempre ha sido como el reino oculto, el lugar donde en el fondo, no sé, como que estamos ahí medio perdidos siempre, hoy día nos llevó como la tarea de estar no solo presentes, sino que de apurarnos. Este es el momento en que el comité de ética tiene que establecer una normativa, este es el momento de mirar éticamente nuestros protocolos, este es el momento, si trabajamos en un hospital donde no hay un comité de ética, de ver cuál comité de ética de otro hospital o dentro del servicio nos va a apoyar. O sea, esto hoy es un tema urgente y hay que hacerlo ya. Y pienso que tener en el fondo de alguna manera una directriz, un apoyo ético o una asesoría ética va a tranquilizar mucho al médico, porque esta no es una decisión para tomar solo, porque, ojo, este doctor puede llegar a su turno a las 8 de la noche y tener que tomar una decisión a las 10 de la noche. Con un paciente que tiene que ser capaz de conocer, tiene que haber una entrega adecuada, tiene que haber un jefe de turno que esté disponible para ser consultado a la hora que sea sobre una decisión de adecuación del esfuerzo terapéutico, sobre una externalización de un paciente en urgencia. Entonces, yo diría, primero, básico, esta no es una decisión para tomar solo, ni trasnochado, ni con una especie de olfato moral, esta es una decisión que tiene que apoyarse en protocolos con una mirada ética, y eso hay que apurarse y hacerlo ya. Y hay una directriz que viene de los comités del Departamento de Ética del Ministerio.
hay también muchas cosas publicadas y cada uno de nosotros trabaja en instituciones que tienen que tener un comité de ética que esté trabajando en esto ya. Y lo otro fundamental es que si voy a racionalizar recursos, tengo que estar seguro que mi paciente no lo tiene disponible. Aquí, en la clínica, externalizado, donde sea, que no lo tiene disponible oportunamente. Eso hay que estar muy, muy seguro. Gracias, doctora. Salieron un par de cosas súper relevantes ahí que vamos a retomar. Y para quedarnos con el tema de la eventual judicialización, voy a hacer una pregunta tal cual nos llegó al formulario, que dice, ¿es legal hacerle firmar a la familia un documento para aplicar la adecuación o la limitación del esfuerzo terapéutico? Primero se la voy a preguntar al abogado. Y después, doctora, usted, por favor. Gracias. O sea, ¿es legal que firme un familiar? Esa es la pregunta, ¿cierto? Claro. La ley en concreto que regula la adecuación del esfuerzo terapéutico a propósito de un enfermo que no se pueda recuperar, teniendo claro que en ese contexto, ¿cierto? Y en esa hipótesis normativa, la ley nos obliga a los profesionales de salud, cuando el paciente se encuentra en un problema o una situación de incapacidad de manifestar o exteriorizar su voluntad, ¿cierto?, a que sea requerido, en este caso, el representante legal. Y hay una referencia a una norma del Código Civil que regula, ¿cierto?, quiénes serían esos representantes legales. En general, bueno, personas mayores de edad, obviamente, parientes, consanguíneos, luego por afinidad. Pero básicamente la idea es, bueno, cuando no es necesario requerir la firma o la suscripción de un documento por parte del familiar, cuando el paciente está consciente y temporoespacialmente, ¿cierto?, orientado temporoespacialmente. Si no lo está, o hay algún atisbo que prudencialmente, porque si la ley lo deja entregado al profesional tratante, ¿cierto?, prudencialmente es posible evidenciar que no puede exteriorizar adecuadamente esa voluntad, que tiene que ver con que se le entregue la información, ¿cierto?, y de la decisión, entonces se recurrirá a sus familiares. Ahora, si un tratante, por ejemplo, explica esta situación, ¿cierto?, y quiere dejar constancia en la ficha de que entregó la explicación, en ese caso no es necesario la suscripción de un documento o de una firma. Pero, porque claro, lo está haciendo directamente con el paciente. Si quiere agregar la firma de un familiar o de un representante legal, eso por cierto que podría ser útil en términos de eventual judicialización, porque podría significar de alguna manera un registro de un posible testigo el día de mañana, para efectos procesales, digamos, para efectos de un proceso civil, penal o incluso del proceso constitucional que puede llevarse a efecto en la Corte de Apelaciones correspondiente. Pero, como le digo, esto no tiene una nomenclatura bastante clara en la ley y es que la información que se entrega y el requerir, en este caso el consentimiento del paciente, en la medida en que el paciente esté capacitado, es con él. Si no, entonces tenemos la otra rúbrica. Ahora, esta es la explicación, digamos, normativa, concreta, muy expresa, muy absoluta, en frío. Ahora, es recomendable, por cierto, que estas cuestiones estén inundadas de relación médico-paciente. Por ende, si el paciente y sus familiares están presentes en la atención directamente, obviamente que es parte más que de sacarles la firma del deber de información que hay que mantener en esta relación asimétrica que implica la relación médico-paciente, ¿cierto?, porque ustedes tienen un conocimiento técnico y ellos no, que se dé progresivamente la situación, que se vaya preparando progresivamente, ¿cierto?, a la familia y que se le dé una expectativa real de los recursos disponibles y de las posibilidades que tiene de recuperabilidad de ese paciente. Eso es parte del deber de información y es generar una expectativa medida y racional para cuando tengamos que tomar la decisión consultivamente también, recordemos, con el comité de ética, tengamos un cierre completo de información suficiente en términos de la ley. Perfecto, doctora. ¿Algo que se quiera agregar respecto a cuál es la importancia que tiene ese espacio de comunicación con la familia para aclaración de ciertas expectativas respecto a lo que está sucediendo? Yo creo que es fundamental la comunicación con la familia. Hoy día el desafío es hacerlo con una familia que lamentablemente no puede estar al lado del paciente, ni siquiera en la sala de espera, y por lo tanto tendremos que hacerlo con la tecnología
apoyándonos por videollamada, ¿cierto? O como sea, tenemos que informarle a la familia y al paciente. El paciente con este virus, por supuesto, inicialmente está despierto y es capaz de entender que lo estamos ingresando, que tiene criterios de hospitalización, que tal vez esté o termine intubado. Hay momentos en que se le puede preguntar si él quisiera todo ese esfuerzo o no. Luego el paciente, cuando ya está más grave, pierde la conciencia y por lo tanto su autonomía pasa a estar subrogada. Aquí es importante destacar que el concepto de autonomía en nuestra cultura latinoamericana es una autonomía relacional. Es una autonomía en que la persona no está solo como un astronauta en el espacio, sino que está en el fondo siempre ligado a una familia y por lo tanto un poco esa idea de lo que esta persona hubiera querido, lo que dijo, radica hoy también fuertemente en su familia. Quiero rescatar acá que el ámbito un poco de esta pandemia nos traslada con dos miradas éticas. Una es la mirada de los principios y también la ética del cuidado que está presente. Desde los principios, recordar que nosotros estamos obligados a no dañar y a ser justos con los recursos y con la sociedad. La no maleficencia y la justicia son nuestros principios básicos. Por lo tanto, desde ahí, nosotros, la verdad, cuando estamos adecuando el esfuerzo terapéutico, no estamos yendo contra la beneficencia del paciente o incluso a veces podemos ir contra los deseos de vida buena de un paciente o su autonomía. ¿Por qué? Porque estamos preservando del daño. Y seguir conectando a un paciente a un montón de esfuerzo sin que eso sea finalmente beneficioso, útil o posible, es hacerle un daño. Y además, en el fondo, es mal utilizar un recurso. Por lo tanto, en este escenario y contexto de pandemia, los principios rectores son el preservar del daño y la obstinación terapéutica y tener a un paciente lleno de máquinas sin ninguna posibilidad real de beneficio es un daño, y el buen uso de los recursos. Dicho eso, creo que es súper importante trasladarnos también a una ética del cuidado, en torno a que esto no puede ser una ética del derecho a la salud, o de los principios, tiene que ser una ética contextual, de cuidado, de la muerte digna, de un montón de detalles que tienen que ver con una mirada más bien también de la ética del cuidado. Y por eso resaltar la figura de la enfermería, resaltar la figura también de la medicina y de todo el equipo de salud, tratando de que un paciente y una familia, sobre todo, comprendan lo que estamos haciendo y dejar eso materializado en la ficha. Me parece que eso es más humano que pedirle a las personas que firmen. Hoy día, la verdad, el único formulario realmente con una presencia jurídica es el consentimiento informado. Y el consentimiento informado, yo diría también los formularios de rechazo a la terapia. Pero si yo adecuo el esfuerzo terapéutico, no tiene que haber un formulario ni una firma necesariamente. Aquí, por supuesto, está también la prudencia y un poco el contexto del doctor o del equipo de salud, si de repente están embarcados en una lucha media compleja con una familia que está como desconfiada, bueno, y quieren que la familia firme, me parece que ahí hay una decisión de prudencia tal vez. Pero la verdad, yo pienso, y aquí lo llamo la empatía un poco, desde la empatía, yo prefiero que un doctor, a través incluso de una videollamada, me explique lo que está pasando con un familiar mío, a que me hagan ir a firmar una cuestión en que diga usted está de acuerdo con quitarle el esfuerzo a su padre o a su hermano. Me parece que eso pone al tiro una barrera, al tiro como transmite en el fondo que es una decisión que está tomando el familiar, y no es así. Esta es una decisión, la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es una decisión mucho más nuestra, es ineludiblemente nuestra, con participación de la familia, idealmente con participación del paciente. De hecho, cuando esa participación no es posible, quedamos entrampados y tenemos que ir a un comité de ética, pero esta es una decisión médica, no solo técnica, médica moral, médica tomando en cuenta la voluntad del paciente, su calidad de vida, pero es una decisión nuestra que no podemos eludir si queremos hacer buena medicina. Y en ese sentido, doctora, recogiendo, ¿qué pasa si efectivamente el médico está solo? Es una pregunta que nos está llegando en el chat. Está solo y no hay un comité de ética para que lo ayude. Yo creo que por ahí es donde le delega a la familia esta toma de decisiones, o efectivamente una toma de decisiones que le toca a él tomar según un criterio médico. Es súper difícil la pregunta.
Lo que pasa es que en general el criterio médico está compuesto de varias cosas, no es solamente un pronóstico ni es una puntuación técnica, no tiene que ver con los exámenes solamente ni con la parte como del pronóstico del paciente. El juicio médico también tiene que ver con la calidad de vida y en eso es innegable que la familia tiene mucho que aportar y también, por supuesto, la evaluación que uno haga de la fragilidad del paciente. Es un juicio que tiene que ver con voluntad expresa previamente, y ahí también es fundamental ir donde la familia, y es un juicio que tiene que ver con un contexto también. Hecho ese juicio médico, que es mucho más que técnico, de nuevo al doctor, esta decisión es muy complejo tomarlo solo, y creo que él tiene que abrirse a discutirlo, o con el resto del equipo de salud que está presente en ese momento, o con el jefe técnico de esa unidad, o con estos comités que estamos llamando a formar, digamos, en contexto de pandemia, que son comités que pueden apoyar en la toma de decisiones complejas y que debiera estar formado por un intensivista y alguien con una experiencia en ética que lo puedan apoyar. Pienso que es más fácil. Sí, eso. Súper importante, doctora, entonces, que se den este tipo de discusiones para que efectivamente, da el contexto en que la preocupación es que esto pudiera aumentar la necesidad de esta toma de decisiones, tengamos grupos que puedan apoyar a los médicos en esta toma de decisiones, tengamos ciertos documentos, protocolos para una toma de decisiones adecuados. Porque justamente una de las preguntas recurrentes es: ¿qué hacemos? ¿Quién tiene que discernir y decidir cuando hay discrepancia? Cuando hay discrepancia, yo creo que Pablo lo dijo, y pienso que la discrepancia primero obliga a ir al comité de ética. Los comités de ética, los principales casos que nos llegan son porque hay un desacuerdo sobre adecuar el esfuerzo terapéutico entre el equipo de salud, o hay desacuerdo con la familia. Esas son una de las principales causas, o no saber cómo hacerlo. Eso ha sido históricamente, las consultas a los comités de ética son esas, y hoy día probablemente van a ser más. Lo que pasa es que, de nuevo, el comité de ética tiene que formar un equipo asesor, algo así como una consejería ética, o tiene que formarse un comité de triage, porque el comité con 12 personas obviamente no van a estar disponibles a las 3 de la mañana, y lo fundamental, dar una normativa clara a los protocolos de ingreso a UCI, el protocolo de desconexión o de adecuación del esfuerzo terapéutico. Sin embargo, gracias, doctora. Pablo mencionó de todas maneras que el comité de ética orienta, pero finalmente es el equipo médico el que va a tomar la decisión, porque ¿qué pasa? Una pregunta que llegó al formulario textual, que estaba con muy mal pronóstico ya este paciente, con un cáncer, de hecho dice cáncer en situación terminal, un mal pronóstico, se había tomado la decisión de que ya no se sacaba nada operándolo, pero finalmente la familia insiste que se debe operar. ¿Cuál camino podríamos seguir? Se puede recurrir al comité, pero a lo mejor el comité, no sé, toma una decisión por ese motivo que no es la misma que tiene el equipo médico. Pablo. Gracias. Ya, a ver, frente a la pregunta, y para cerrar un poco el tema de la pregunta anterior también, ¿cierto? Es importante hacer, por así decirlo, una línea temporal de lo que podría ocurrir, y voy a entrar al tiro sobre la pregunta que me acaba de hacer. Cuando hay discrepancia entre comité de ética y familiares, y el médico tratante y los familiares, ¿cierto? O el equipo médico. Frente a la decisión médica, ¿cierto? Informada, orientada por el comité de ética, porque la ley pide que haya una orientación, ¿cierto?, de recurrir en caso de que se encuentre el rechazo. No podemos, obviamente, obligar a una familia o un familiar a firmar un formulario de LT, ¿cierto? Eso es evidente, porque el rechazo va a ser verbal y también por escrito, lo más probable. Pero lo que sí es importante, para que quede claro, de acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente, es que haya registros de que la información se entregó y que los familiares rechazaron firmar, ¿cierto?, el formulario, y la explicación entregada que radica, ¿cierto?, en el ámbito médico. Frente a una familia que de todas formas decide manifestar su voluntad o su consentimiento conforme a la ley a la limitación, obviamente que eso puede ayudar en términos de judicialización para efecto de salir de conflicto posteriormente. Ahora, dicho lo anterior, para cerrar ese tema, en relación a las discrepancias,
no hay que olvidar que la ley le entregó herramientas a los familiares. Es decir, si hay una decisión que además está fundada, además de médica, está fundada en órdenes de superiores jerárquicos, que también es un elemento que se incorpora ahora a propósito de la pandemia, ¿cierto? Y que se incorpora a propósito de criterios que tienen que ver con la distribución, con la justicia distributiva de los recursos en salud, como lo llaman, ¿cierto?, algunos estudios de cuestiones éticas en España, ahora recientemente publicado. Estas cuestiones, obviamente que los pacientes y sus familiares tienen la posibilidad de utilizar una vía procesal de urgencia, además, que es el recurso de protección, que es esa tutela jurisdiccional para los derechos básicos como la vida, la libertad, ¿cierto? En la ley se estableció precisamente para que el familiar pudiera utilizar esa vía judicial. Si la ley estableció la posibilidad de que el paciente pueda utilizar una vía judicial, incluso forzar la decisión contraria del médico o del equipo médico, es porque está implícitamente la idea de que el médico pudiera persistir en su decisión informada, técnicamente tomada y además orientada por el comité de ética. Entonces, si bien es cierto, obviamente puede provocarse una fricción, no se está actuando de manera ilegal ni fuera de ningún ámbito normativo cuando un médico toma una decisión y le explica al paciente que va a haber una adecuación. El hecho de que la familia lo rechace no es una situación que la ley contemple como para que necesariamente el médico tenga que tomar otra conducta, ¿ok? Hay que decirlo, y porque es la norma legal la que plantea esta hipótesis. Y si posteriormente el tribunal toma una decisión, bueno, obviamente, como cualquier persona, habrá que adecuarse a esa decisión, pero para eso está, y además por algo la ley también dijo que la vía para la cual el paciente puede resistir la decisión de la adecuación del esfuerzo terapéutico es una vía de urgencia, porque lo que quiere en el fondo, lo que quiso de alguna manera, leyendo el espíritu de la norma, es tratar de darle una herramienta expedita ¿cierto?, para resolver la discrepancia al propio paciente. E incluso, en el supuesto contrario, en que se pone la ley también, en que el propio médico, funcionario o cualquier persona, ¿cierto?, pueda recurrir a la Corte de Apelaciones cuando un paciente no se quiera tratar, estando gravemente, o en peligro inminente, perdón, su vida, ¿cierto? En ese caso también existe la posibilidad de que el propio médico incluso pueda resolver por esta vía expedita el conflicto. Entonces, hay herramientas legales, no hay que tenerle miedo a esas herramientas legales porque efectivamente por algo se establecieron. Y son, por cierto, canales de comunicación oficial, además, para con los tribunales. Pablo, y recogiendo estas vías legales, ¿qué pasa con la autonomía de los niños? ¿Hasta dónde hay la ley? ¿Dejó ese espacio respecto a no sé si la llama la madurez suficiente del niño? ¿Y qué pasa con el interés superior? Y ahí entiendo que se pueden recurrir a los tribunales si hay una discrepancia entre las decisiones que está tomando la familia o el médico. ¿Me equivoco? No sé, Pablo, si puedes aclarar, sí, claro, un poco qué pasa con la situación de los niños y niñas. Esa es una cuestión bien interesante porque la ley reguló ahí una excepción a la excepción, es decir, cuando, siendo ya, digamos, extraordinario o diverso o distinto de lo que ya se viene regulando, que tiene que ver con invertir el paradigma de la medicina paternalista, ¿cierto?, y darle la autonomía a los pacientes, nos encontramos con un problema cuando tenemos, claro, a alguien que legalmente la exteriorización de su voluntad, ¿cierto?, no tiene el efecto querido porque no ha logrado, por ejemplo, la mayoría de edad, la madurez legal, ¿cierto? Entonces, cuando se enfrenta en una hipótesis, ¿cierto?, de hecho, en una situación como esta, un médico, la ley le da una alternativa y es que puede eventualmente, o sea, primero, le entrega, obviamente, en este caso, al menor de edad, no puede tomar una decisión tan importante, estima la ley, ¿cierto?, respecto de, no tiene plena autonomía, ¿cierto? Y por ende, siendo coherente con el resto del ordenamiento, la ley de derecho y deberes en esta parte dice, bueno, vaya al representante legal, el que tiene el cuidado personal del menor, ¿cierto? En este caso será quien toma la decisión. Ahora, si esa decisión, y esta es la excepción a la excepción, digamos, ¿cierto?, si esta decisión eventualmente pudiese causar más daño, o bien podría, en concepto prudencial del médico tratante y del médico o del equipo médico, a la salud de este menor, existe una alternativa que no está en la ley, pero que obviamente es fácil colegirla del resto del sistema, ¿cierto?, de tutela de derecho, y es que podríamos perfectamente tomar el camino de las medidas de protección ante tribunales de familia. En este sentido, es una vía también de urgencia, es una vía también rápida y expedita, porque frente a puestos en ese escenario, podría primar, y de hecho así debiese ser,
el interés superior sobre la vida o la salud del menor que la decisión de quien tenga su cuidado personal que está tomando en ese sentido, ¿cierto? Por ende, el médico podría en ese caso incluso desatender la idea del quien tiene el cuidado personal, pidiendo derechamente una medida de protección en familia, ¿cierto? Y haciendo privilegiar el interés superior del menor. Esto es algo que en todo caso no es extraño o no se aplica solamente al contexto de salud, sino que a otras realidades también, a otras relaciones de la vida también, en que el interés superior, que además es un concepto que se incorpora al derecho chileno a través de la Convención de Derechos del Niño, ¿cierto?, que está reconocido como una norma vigente en Chile, no es sino esta expresión normativa una adecuación a esos tratados internacionales que Chile ha reconocido y que están vigentes, por ende tiene que cumplirlo, ¿cierto? Tienen que ser parte del ordenamiento, tienen que ser eficaces. Entonces, creo que ahí hay otra salida además de la Corte, digamos, que es el artículo 22 de la Ley de Derechos de la Familia, que se refiere a las medidas de protección. No sé si más o menos contesto la inquietud. Y gracias, Pablo. Además que esperamos que en este contexto eso es una situación que debiese ser muy, muy, muy excepcional, ¿no es cierto? Esperemos que así sea. La casuística sociémica. Aprovecho la pregunta con la familia, bueno, y recojo dos preguntas, una en el chat, si existe como, que entiendo que existe, pero los médicos preguntan de qué hago, y sobre todo cuando es un niño o la persona ya no se encuentra consciente, hay como un orden en el cual uno le puede ir preguntando a la familia, y además la familia está en una situación súper complicada también respecto a quién toma esta decisión, y si firma o no firma un eventual documento. Entonces, al abogado me gustaría preguntarle respecto a este orden, digamos, de quién debiese tomar la decisión de la familia, si existe primero el representante legal, si no está ahí y estamos apurados, a quién le preguntamos, porque siempre surge esa duda a propósito de las familias actuales, digamos, en que puede estar cualquiera acompañando en el minuto crítico, y la doctora complementar esa pregunta respecto a, bueno, y también al abogado, así como el consentimiento informado debiese entregarlo, entendiendo que no es un papel, sino que es una conversación, el médico con el paciente. En este minuto también es responsabilidad del médico esta conversación con la familia, Pablo, o qué tan conveniente es derivarlo y dejarlo en manos de otro profesional de la salud, que puede eventualmente eso pasar. ¿Eso tiene alguna repercusión? No sé si fueron más o menos claras las preguntas. Es un poco extensa, pero a ver, en la primera parte me hiciste dos preguntas, por lo que entendí, era una primera, ¿cierto?, que tiene que ver con, si me recuerdas, la primera tiene que ver con el orden, ¿cierto?, de los parientes que pueden tomar eventualmente decisiones sobre esta persona, ¿cierto?, que está incapacitada o que sea menor de edad, o que no puede exteriorizar su voluntad, en el fondo es el concepto. Y la segunda pregunta tiene que ver con consentimiento informado a propósito de derivación. A propósito de la limitación, sí, también es una responsabilidad en el fondo del médico tratante. Ya, la primera, así me puede ayudar después recordándome la segunda con más concreción, pero la primera, en relación a la primera, bueno, hay norma expresa también en esta ya ¿cómo se dice? Archicitada Ley de Derecho y Deberes. Esta cuestión está regulada para los que quieran buscarlo entre los artículos 14 y siguientes. Y en el decreto 38, que es el reglamento que la ordenó, que la reguló también, y allí se establece particularmente una referencia a una norma del Código Civil que regula quiénes pueden tomar decisiones por aquellos que estarían eventualmente incapacitados de exteriorizar esa voluntad. Entonces, la primera cuestión es que la primera persona que la norma del Código Civil otorga, ¿cierto?, a quien le otorga esta facultad, o mejor dicho, esta potestad, es, ¿cierto?, al cónyuge, ¿ya? El cónyuge, y dentro debemos entender incorporada también, haciendo una interpretación sistémica también, a la persona que eventualmente haya celebrado, por ejemplo, algún acuerdo de unión civil con el paciente. Podríamos perfectamente entenderlo comprendido allí en la expresión cónyuge, ¿cierto?, del Código Civil, atendido que el Código Civil es de data anterior a la normativa que estoy comentando. Después también están incorporados en ese mismo, en segundo lugar, ¿cierto?, los parientes consanguíneos, y en un tercer escalón los parientes por afinidad. Y dentro de los parientes consanguíneos, ¿a qué nos referimos? Los parientes, que forman parte de la familia, no por decisiones tomadas durante la vida, sino porque son los parientes que tenemos, digamos, de sangre.
¿cierto? Ya sea, ahí prefiriendo, además la ley hace una diferencia, a los descendientes por encima de los ascendientes, es decir, supongamos, te voy a poner, no sé, en yo, ¿cierto? Estoy en ese caso tendría que ser, ¿cierto? Por ejemplo, mi hijo, y no, si es que es mayor de edad, y no mi padre, sería, ¿cierto? Una diferencia. Y luego, los parientes por afinidad. Y dentro de los parientes por consanguinidad habrá que ver cuál es más cercano dentro de este grupo de parientes por consanguinidad para ver cuál es el que toma la decisión. Ahora, evidentemente que si no están presentes, la ley no regula esa situación, la ley no regula la situación de qué pasa si no están presentes, no podemos, bueno, si no podemos encontrar un familiar que tome decisiones de sentido, obviamente que aquí tiene que operar otra regla comprendida en la Ley de Derecho y Deberes que se refiere a los casos, porque podríamos hacer interpretación de la norma también por analogía o sistemáticamente acá, de que hay una norma que señala los casos en que se puede prescindir de esa comunicación, que tiene que ver cuando el paciente está en grave riesgo su salud, y el hecho de andar buscando al pariente para tomar la decisión implica que ese paciente se pueda agravar. Ahí obviamente que tienen que privar frente a este conflicto de tomar decisiones, de informar decisiones y de requerir firma a la salud del paciente, obviamente que tiene que privilegiarse el restablecimiento de salud del paciente, no tanto el problema administrativo, ¿cierto? Eso la ley lo dice, y si la ley no lo hubiese dicho, de todas formas los principios generales no hubiesen permitido arribar a la misma conclusión también. Perfecto, Pablo. Y Ahora, la segunda la pregunta segunda, porfa, recuérdame, tenía es un que poquito ver, extensa. y voy a hacerla súper breve porque queremos pasar al quinto tema, tiene que ver con que si es rol del médico tratante informar o llegar al acuerdo respecto a la adecuación del esfuerzo terapéutico, o lo puede derivar en otro profesional. Perfecto. A ver, en principio es el rol del médico tratante. Ahora, ¿podría derivarlo en otro profesional? Sí, en la medida en que esto se haya explicado también ¿cómo se llama? Al paciente o a sus familiares, y por razones obviamente prudencialmente realizadas, que tienen que ver con que la información va a ser mejor, a lo mejor entregada, qué sé yo, un médico contralor, un médico que esté a cargo del servicio, una jefatura, una orden de jefatura, pero eso tiene que ser transparentado con la familia, ¿ya? Ahora, entonces, eso respecto. Ahora, quiero hacer una prevención, porque no es que el médico vaya a consensuar la decisión, ¿cierto? Esta recae siempre primero en el paciente, recordemos, para limitar, para él pedir, ¿cierto? O otorgar o denegar la adecuación del, ¿cómo se llama? Del esfuerzo. Ahora, si esa cuestión relativa a la adecuación del esfuerzo es una decisión que el paciente rechaza, obviamente que ahí no va a haber un consenso, ni un acuerdo, ni un consentimiento. Pero en tal caso lo que se registra, ¿cierto? Como hemos dicho anteriormente, es la información y el hecho del rechazo, ¿cierto? Pero no es que necesariamente tenga que haber un acuerdo, hay que decirlo. Perfecto. Voy a pasar de inmediato a la pregunta, y una de las preguntas más complejas que tenemos que abordar, que tiene que ver con lo que se ha conocido como el dilema de la última cama, y les leo textual para que el médico sepa que recibimos su consulta y que la acogemos tal cual. ¿Cómo proceder en la elección de qué paciente debe usar el ventilador ante una situación... ¿Perdón? ¿Se escucha así? ¿Cómo proceder en la elección de qué paciente debe usar el ventilador ante una saturación de las camas? ¿Puedo decir yo, frente al dilema, que solo queda una? Esa es la pregunta del médico. Bueno, lo primero y más fundamental, yo quiero decir que eso lo encuentro dramático, la verdad, yo creo que ha sido me he negado a pensar que eso va a llegar, pero siento que va a llegar. Así que creo que hay que entrar ahí en ese terreno y no podemos eludir ese tema. Hay un artículo publicado en el New England Journal of Medicine donde participa un grupo muy potente de bioética. Quiero decir que este es un escenario que no es el escenario, por supuesto, ideal. Aquí la decisión es bastante tremenda y tiene que partir efectivamente de estar seguros de que tenemos un ventilador para 2 pacientes y que los 2 pacientes tienen un mediano requerimiento de ese recurso. Llegado ese momento, el primer punto que hay que tener claro o que ellos recomiendan es maximizar en el fondo al paciente que tenga más posibilidades de salir bien o de beneficiarse de ese ventilador.
Y aquí, por supuesto, los índices QALY y todo eso requieren, o sea, si uno mira y busca QALY va a encontrar un logaritmo, ninguna posibilidad de resolver un logaritmo en la mitad de la noche, pero tiene que ver con ver un poco la posibilidad de beneficio con una calidad de vida aceptable, como la que este paciente hubiera querido o como la que ustedes estiman que el paciente pudiera tener, porque obviamente un análisis QALY no lo vamos a tener a las 4 de la mañana. Eso. El segundo criterio que ellos recomiendan es elegir al paciente que tiene o que está peor de perder el ventilador, en el sentido que pierde más. Y ahí, en un momento de igualdad de posibilidad de beneficiarse, 2 pacientes, un ventilador, el segundo criterio tendría que ser la edad. Pierde más el que tiene más años por delante. Así, estamos hablando crudamente, y por eso estoy diciendo, estamos en un escenario dramático. No es algo que uno quisiera hacer, pero primer criterio, el que si los 2 pacientes se benefician por igual con la terapia. Segundo criterio es quién pierde más años, obviamente más vida, y va a ser el más joven, sin duda. El tercero es la necesidad a lo mejor de remover a un paciente del ventilador para dárselo al paciente que está necesitando un ventilador. Y eso también es ético hacerlo, y de nuevo es extremar en el fondo la mirada de adecuar el esfuerzo terapéutico y ver si en la UPC o conectado a un ventilador hay un paciente que ya no se beneficie de ese ventilador, retirar un ventilador para hacerle espacio a otro paciente que tiene más posibilidades, en un paciente también pudiera ser. Y el cuarto principio es beneficiar al personal de la salud. Yo quiero decirles que estos son los que se plantean en este artículo, lo podemos discutir. El término de usar, de dar un ventilador a alguien como un funcionario de la salud tiene que ver con, primero, que ese paciente no es que lo vamos a privilegiar porque es uno de los nuestros, sino porque es alguien que es vital para sacarnos adelante de la pandemia después, y para poder reincorporarse a trabajar. Segundo, lo que ellos mencionan en este artículo, mantiene de alguna manera la mística de un equipo de salud que va a estar cada vez más complicado, y aparte podría tener un efecto anti-ausentismo, ¿ya? Tal cual. ¿Qué criterios no se debieran ocupar? El del primero que llega, porque cuando uno dice, le voy a dar el ventilador en igualdad de condiciones al primero que consultó, el primero que consulta en general, o el último que llega, puede tener servicios de salud menos asequibles. Por lo tanto, en el fondo lo estoy doblemente castigando. Segundo, el último que llega puede ser aquel paciente que se cuidó más. Y por lo tanto tampoco es justo que sea al primero que llegue. ¿Por qué? Porque el segundo puede estar más lejos y no lo puedo discriminar, o porque el segundo puede ser que se haya infectado después porque justamente fue el que más se cuidó. Entonces, yo quiero decir de nuevo, estos criterios son ya llegado el dramático momento de un ventilador para 2 pacientes. No es un escenario fácil, no es un escenario en que uno quisiera estar, pero llegado a ese punto, y por eso el artículo ahí con Mariela se los podemos compartir, porque es un artículo dramático con un momento dramático, ¿ya? Porque obviamente uno no quisiera estar tomando esta decisión así, pero esos son los principios que ellos estiman que pudieran servir. Beneficio, años por venir, funcionario de la salud, y de ninguna manera el orden de llegada es un parámetro. Sí, teniendo bien en claro lo primero que discutimos al principio, que es realmente no tengo otro ventilador para los pacientes. Estoy segura que ninguno de esos pacientes puede trasladarse a otro centro y he agotado esas opciones. Eso, Mariela. Muchas gracias. Es una pregunta que yo sé que es muy compleja, pero que obviamente es un dilema que se plantean, que en general a los médicos les toca tomar muchas decisiones día a día, pero esta decisión sí que es complicada, y donde recojo entonces que además, y súper importante, porque nos preguntaban si el criterio de la edad, por ejemplo, era un criterio, y con lo que usted nos indica, hay varios criterios que hay que tomar. Pero una vez que se toma una decisión, ¿qué pasa? Hay un espacio de acompañamiento. Yo sé que nos quedan súper poquitos minutitos, pero no quería dejar de pasar esa pregunta. ¿Qué pasa? Ok, tomamos la decisión, tenemos que conectar a alguien. ¿Qué pasa ahí con la familia? Si hay alguna recomendación, doctora.
Yo creo que aquí lo fundamental es, primero que nada, que esta decisión sea comunicada a la familia de la manera más compasiva posible. Desde el punto de vista comunicacional va a ser difícil. Siempre, siempre, siempre hay algo que hacer. O sea, yo creo que aquí el acompañamiento, el confort, la sedación, la analgesia, el apoyo espiritual, el apoyo aunque sea de un familiar, se pueden hacer bien. Todos nosotros hemos dado malas noticias, hay 20.000 formas de darlas y hay formas que son obviamente mucho mejores y que requieren que nosotros ya tengamos un entrenamiento o si no lo hemos hecho lo hagamos ahora, en el sentido de comunicar esta noticia de la mejor manera posible. Todo protocolo, que hay muchos, el SPIKES, el EPIC, el protocolo CERCA que adaptó una psicóloga, la Luz Bascuñán, a la realidad chilena, todos terminan en el soporte. O sea, yo voy a estar aquí, yo no voy a abandonar, yo me voy a hacer cargo de esta muerte en este terreno sin haber optado a un ventilador de este paciente que no tenía indicación o que fue estimado que en realidad no iba a optar a ese recurso. Bueno, tendremos que acompañarlo hasta el final, en todo ese proceso que tendrá que ser sin dolor, tendrá que ser sin ansiedad, o sea, tendrá que ser el mejor posible. Yo creo que ahí es donde se nos tiene que ir la vida, en el fondo, a los que no somos doctores de UPC. Los que no somos doctores de UPC y estamos en cuarentena, apoyaremos desde ahí. Los que estamos en otros escenarios podremos apoyar, el paliativista, el anestesista, o sea, todos somos, seremos útiles en poder hacer que esas muertes sean acompañadas, que sean en las mejores condiciones, y que esto no sea vivido como un abandono, porque entonces sí la familia va a tener muchas más razones para decir, pucha, este sistema, así como es, me discriminó y más encima me abandonó. Yo creo que a eso no tenemos derecho a hacerlo y sin duda hay mucho que hacer para poder acompañar hasta el final. Eso. Gracias, doctora. A la abogada una pregunta que yo no sé si en contexto COVID se va a dar mucho, pero como es una pregunta que llegó y que siempre llega en estos contextos, es sobre el derecho a la información respecto a si la familia pide que por favor no alteren al paciente diciéndole a su familiar que está muy mal y que va a fallecer, pero por otro lado está la ley que dice, bueno, es el paciente el que tiene derecho a recibir la información, ¿o no? ¿Cuál es el marco en que se mueven los médicos ahí, Pablo? Esa pregunta es difícil, porque es imposible no recomendar la necesaria suficiencia de la información y la veracidad de la misma, porque si no, de ellos deviene un incumplimiento legal, digamos, ¿cierto? Una obligación legalmente impuesta. Ahora, creo que podría judicialmente haber una dispensa, ¿cierto?, tan estricta del deber de información en la medida en que esté fundamentado no solamente en el consentimiento de los familiares o en la petición de los familiares, que por cierto, obviamente, ustedes podrán avisorar que vamos a tener que registrar también, ¿cierto?, que se conversó con la familia, sino también en la idea de que el comunicar, ¿cierto?, de esa manera, de manera tan abstracta, tan fría, ¿cierto?, la decisión perdón, la información puede provocar incluso un perjuicio mayor para la salud del paciente. Ahí podríamos ponernos en un escenario en que podríamos discutir si es que, ¿cierto?, podríamos llegar a convencer a alguien de la idea de que podemos estar dispensados de esa obligación legal. Sin embargo, no hay que perder de vista que tiene que cumplir esa información con un estándar mínimo. Ese estándar mínimo tiene que ver con la suficiencia. Es decir, de todas formas, no puede un profesional de la salud ocultar información al paciente consciente, porque eso podría llevar a una obligación, a un incumplimiento de una obligación legal que sí podría acarrear responsabilidad. En mi opinión, de hecho, los problemas que se pueden dar realmente a propósito de las adecuaciones de esfuerzo tienen que ver con la información, con el contenido de la información, con la veracidad de la información y con cómo llega esto tanto a la familia como al paciente. La medida en que esté bien fundada y que se cumpla ese estándar mínimo, al menos, ¿cierto?, pasamos la prueba de ese estándar mínimo, de esa plausibilidad de la información en una corte, digamos, en un tribunal. Claro, pero frente a la puesto, digamos, contra la pared, en el caso límite, en que tengamos una situación como la que me pregunta Mariela, ¿cierto?, la pregunta que transcribe Mariela, la única alternativa, creo yo, sería, como he dicho, ¿cierto?, obviamente registrar esta situación
y sobre todo fundarlo en un criterio médico. Si es que hay un criterio médico que podría implicar que toda la información provoque un daño mayor, eso implica que podríamos justificar el haber desplegado medidas para evitar, ¿cierto?, esa complicación, sin dejar de entregar un contenido mínimo y de suficiencia que exige la ley. Gracias, eh, Pablo. Doctora, ¿quiere agregar algo respecto a eso? Respecto a la importancia de la familia en la comunicación al paciente. No, yo creo que no, yo creo que está bien respondido, porque finalmente aduce Pablo a ese resquicio, ¿cierto?, que no es muy defendible éticamente del privilegio terapéutico, que tiene que ver con guardarse información porque uno estima que va a hacer más daño al paciente. Es bien complejo porque nos pone un poquito en el rol de pitonizo, ¿cierto?, un poquito paternalista, decir, chuta, es que a lo mejor el paciente va a reaccionar. La verdad que si uno tiene que ser responsable de entregar bien la información, y es mejor entregar obviamente la verdad con compasión, como se dice, que una mentira piadosa. Entregar la verdad obviamente no significa entregar la rajatabla, entregarla brutalmente, y significa también primero un juicio, de nuevo, protocolo de malas noticias, que pasa por averiguar un poco en qué terreno estoy pisando, qué tanto el paciente sabe, qué tanto sospecha y qué tanto quiere saber. Un paciente podría decir, yo no quiero que usted me explique nada, no quiero saber nada de esto, hable con mi hijo, y eso es un rechazo a la información. Y ahí es importante que el paciente tenga claro las consecuencias de que esa decisión la va a tomar el hijo o las consecuencias de haber rechazado la información. De nuevo, yo creo, la verdad, que cuando hablamos en el contexto en el que estamos hoy día, vamos a tener pacientes conectados, cuya autonomía va a estar subrogada en la familia. Y ahí es importante, desde el principio, aunque sea a través de una videollamada, tener algún aliado dentro de la familia que sea en el fondo el hijo, la cónyuge, el cónyuge, en fin, el familiar cercano con el cual podamos conversar diariamente, al que todos los días le demos información que no sea estable según su gravedad, sino que sea más detallada para que la persona vaya entendiendo lo que está pasando, y entonces va a estar el terreno propicio para que podamos tener estas conversaciones difíciles de buena manera. Sí. ¿Mariela? Sí, Pablo. ¿Podría agregar algo? Sí, estamos terminando, así que cierro nomás la idea. Claro, no, quería comentar dos cosas para cerrar. Y es que no solamente el mundo médico, sino también desde el escenario, digamos, de este lado de la vida, digamos, del mundo jurídico también, es importante y estamos esperando de alguna manera también que antes de que ocurra el gran problema, digamos, que todos esperamos que no ocurra, pero que parece ser más o menos inminente, existan también directrices sanitarias desde la autoridad sanitaria. Es decir, es súper relevante que esa orientación llegue porque de alguna manera va a marcar una pauta, ya sea para criticarla, ya sea para ¿cierto?, seguirla rajatabla, como sea, pero va a dar una pauta, ¿cierto? Va a ser algo dentro de la nava. Esas normas sanitarias esperemos que existan, digamos, o esas orientaciones sanitarias desde la autoridad, que es además quien tiene la obligación de hacerlo, en este caso, obligación constitucional y legal. Y en segundo lugar, reforzando un poco lo que dice la doctora Regada, no solamente por una cuestión humana está el derecho a morir con dignidad, sino que además, como se vincula con un principio constitucional de respeto a la dignidad humana y a la vida, es que la ley también reguló el derecho a morir con dignidad. Y no es solamente un consejo, sino que es una obligación también legal, en el mismo sentido en que hay obligaciones legales que a veces nos causan como reticencia, también hay algunas que recogen cuestiones como la compasión. Y en ese sentido, la ley de derechos y deberes del paciente recoge la obligación para que el paciente respecto al cual se van a adecuar los esfuerzos terapéuticos no quede entregado, ¿cierto?, a la nada, sino que no quede abandonado, sino que sea acompañado, ¿cierto?, en ese proceso de la muerte natural y a morir con dignidad, cumpliendo básicamente el mandato constitucional también del respeto por la dignidad humana. Muchas gracias. Muy bien, Pablo, para ir cerrando. Estamos justo en la hora, pero no quiero dejar de recoger una consulta que nos llegó y que además ha estado en el debate público y quizás nos permite cerrar la conversación para ver hacia dónde vamos, que tiene que ver con las voluntades anticipadas que le han llamado. Un periodista
conocido y mayor, que escribió una carta donde él decía que él entregaba su ventilador a un paciente más joven llegado el momento si faltaba el recurso. Y se pregunta aquí un médico si hay una validez legal de estas directrices anticipadas o testamentos anticipados, si existe ese marco y si creen que vamos para allá y tiene que ver con un cambio en la relación también médico-paciente, esta autonomía un poco, no sé cómo llamarla, pero en el fondo que el paciente también decidió una muerte digna, quizás, y ser solidario en ese minuto con alguien que puede tener una prolongación de más años. Quiero cerrar con esa consulta. Las directrices anticipadas. Bueno, la verdad que ahí Pablo va a poder contestar la parte legal, pero eso es algo que quedó fuera de nuestra ley de derechos y deberes. Yo creo que quedó fuera porque nosotros probablemente, bueno, no sé por qué, pero probablemente el debate no estaba muy maduro para meter ese tema. Hay sociedades tan liberales como la norteamericana donde, por ejemplo, las directrices anticipadas no han sido del todo lo masivas que se esperaba, tampoco en la sociedad española. Hay algo que hace, primero desde el punto de vista de las personas, que nos cuesta hablar de la propia muerte, no queremos enfrentarla mucho, no queremos pensarlo mucho. Y cuando lo hacemos de una manera como anticipándonos a algo que vemos muy lejano, y es como una proyección nuestra que no es necesariamente, y aquí quiero ir un poquito al término de cómo serían de útiles, no es necesariamente muy aplicable al contexto clínico. Si yo hoy día llega un paciente con una directriz anticipada que firmó hace 5 años en que dice que por favor no lo ventilen y qué sé yo, pero llega claramente con una dificultad respiratoria que es subsanable, que es rescatable, yo no sé qué tan útil va a ser eso. Cuando yo digo, pucha, yo la verdad a mí que no me dejen ahí en coma mucho tiempo, pero a lo mejor yo no me estoy refiriendo ni estoy pensando que voy a cruzar la calle, voy a tener un TEC y voy a estar en coma 3 días, y ahí querría yo que hicieran el esfuerzo. Entonces, es muy difícil interpretar una directiva anticipada. Pienso que tenemos que ir discutiendo como país cómo lo abordamos. Pienso que la ley lo debiera incluir, y quizás ahí lo hablamos ayer con Pablo en nuestro ensayo general, y con el equipo de FALMED. En el fondo, también esta pandemia nos obliga a mirar nuestra ley de derechos y deberes en términos de lo perfectible que es, y sin duda la directriz anticipada debiera abordarse seriamente en Chile. Creo que hoy día lo más importante es quizás, y a lo que nos llama en el fondo la carta del periodista a la que alude Mariela, es a realmente plantearnos qué esperamos un poco con esta pandemia, qué estamos dispuestos o cómo queremos, si queremos conectarnos a un ventilador o no, y eso es algo que yo creo que hoy día mucha gente se ha preguntado y sería bueno quizás verbalizarlo, y si alguien tiene una opinión certera del esfuerzo que se quiere hacer con él o no, que lo diga en esos términos a su familia, que son quienes lo van a finalmente manifestar. Toda decisión ética tiene un espacio importante para lo que es la manifestación de voluntad de la persona, lo que dijo o cómo vivió su vida, y por lo tanto eso es una manifestación de voluntad innegable en todo. Un paciente con demencia tuvo una manera de vivir su vida, y tiene hoy día manifestaciones de voluntad muchas veces. Entonces, yo creo que sería más fácil si tuviéramos quizás las directivas anticipadas, Pablo, en la ley. Yo no sé si todas las tendríamos llenas y pasadas por notario, lo dudo. Y de nuevo, tenerla llena hace 5 años no implica necesariamente que hoy, en un contexto como el de pandemia, serían del todo útiles o del todo interpretables. Entonces, pero me parece que más importante que eso quizá es preguntar lo que esta persona dijo, lo que esta persona pensaba, cómo vivió su vida y qué es lo que quería al morir. Eso. Muchas gracias, doctora. El abogado. Gracias. Sí, hay varias cuestiones a propósito del... Bueno, primero la ley lo trató de regular y no lo reguló, lo olvidó. ¿Cierto? Que la desidia legislativa ahí se cerró con esa frase sobre las decisiones anticipadas. Sigue siendo nuestro ordenamiento de la vida un bien jurídico indisponible, es decir, no se puede disponer de él, es decir, no podemos patrimonialmente soltarlo, ¿cierto? Ni disponer como si fuera un bien jurídico patrimonial, valga la redundancia. Y por ende no se puede disponer de él. Es así de simple, es así de claro, no hay mucho más que decir. Primera cuestión.
sobre el punto de cómo se concibe a la vida jurisprudencialmente y legalmente. Además, existió un proyecto de ley en el 2006, no prosperó, ¿cierto? Después hubo otro en el 2012, tampoco prosperó, a propósito de los testamentos vitales, ¿cierto? Y las declaraciones anticipadas por escritura pública, por instrumento público, etc. Creo que, al igual que la ley de derechos y deberes de los pacientes, se trata, yo dije, hace un rato atrás, utilicé una expresión a lo mejor no muy feliz, dije, era una ley osada, ¿cierto? Es una ley osada desde el punto de vista de que, sin entrar en discusiones valóricas, por supuesto, ni en opiniones sobre axiológicos sobre el tema, pero en el fondo es una ley que implementa cuestiones de, como dice la doctora, de sociedades liberales, en una sociedad que parece que en estas materias es más conservadora de lo que uno pensaría, porque de hecho, si uno revisa o hace un análisis jurisprudencial de estas cuestiones, hay una docena, siquiera hay una decena de casos, en torno a ya realmente la fricción entre la vida y la obligación, ¿cierto?, de desconexión o de limitación, ¿cierto?, que llevándolo bien al extremo. Y en todos esos casos, quienes recurren, son personas que piden que se obligue a los centros de salud a mantener las medidas o determinadas medidas, más que a limitar el esfuerzo terapéutico. Entonces, esto no es sino una manifestación de que en realidad la aplicación de la ley nos ha dicho, ¿sabe qué? Es una ley que de alguna manera no estaba, ¿cierto?, madura su discusión ni su publicación conforme al avance o a los conceptos paradigmáticos que tiene la sociedad sobre este punto. Al punto que, como le digo, la mayoría de las discusiones que se han instalado en corte son en el sentido inverso a lo que uno pudiese, o que uno pensó en su momento que podría pasar. Ahora, sobre la idea de que podría volver a legislarse en el futuro sobre eso, la verdad no sé si es que va a haber consenso. Tal vez, ¿cierto? Los cambios sociales apuntan hacia allá, no lo sé, pero de momento la vida sigue siendo un bien jurídico indisponible y de hecho la Corte de Apelaciones de Santiago en 2015, en un caso bien conocido sobre esta materia, dijo que trató a la vida como un derecho fundamental de carácter absoluto. Esa expresión jurídicamente es bien potente porque supone que no tiene excepciones, ¿cierto? Y eso, o que no hay formas de morigerarlo, no hay juicios de proporcionalidad que permitan. Bueno, es potente, digamos, la concepción que se tiene judicialmente también sobre la vida y sobre el derecho a la vida y a su recuperación y a su mantención. No tienen injerencia los testamentos vitales ni las declaraciones anticipadas en este punto, reitero, porque la vida es un bien jurídico indisponible. Muchas gracias y con esto quiero ir cerrando la entrevista de hoy. Me rebota un poco el audio, les pido las disculpas por eso. Espero que me escuchen bien para manifestarle nuestro agradecimiento por que la doctora Arriagada haya aceptado nuestra invitación como parte del Colegio Médico. Por supuesto, al dueño de casa, nuestro abogado Pablo Martínez, Muchas gracias. Que también se dedicó a aclarar varios conceptos y varias preguntas que nos llegaron a los médicos por estar activos frente a esta necesidad de estar permanentemente viendo qué es lo que está pasando con este contexto sanitario, que es complejo, que sabemos que además a ustedes les ha tocado especialmente duro y que pese a ello estén acá acompañándonos en este esfuerzo preventivo de la Fundación, que no termina hoy día, que por supuesto comenzamos en abril, estamos en mayo, probablemente vamos a seguir en junio y donde tenemos varios temas que vamos a seguir conversando con ustedes y para que sepan pertinentemente cuál va a tocar cada semana y cuáles son los invitados, los dejamos cordialmente abiertos a que por favor se sumen a nuestros canales de información para que sepan no solo lo que hemos subido ya, que es harto material gracias a especialistas que han escrito. De hecho hay un documento muy ad hoc sobre pandemia y ética escrito por la doctora Arriagada, material que les vamos a compartir y que si no se inscribieron, por favor, si no se inscribieron previamente, por favor déjenos sus correos en el chat. Lo mismo si alguna pregunta por temas de tiempo no pudo ser abordada y consideran que es importante y quedó la duda, por favor, en lo mismo, déjenla en el chat, nosotros la cerramos. Los médicos me piden que por favor agradezcan mucho, doctora, su presencia.
Y finalmente, como decir, los próximos temas que vamos a ir revisando tienen que ver con protección laboral en población de salud de alto riesgo, así que ahí vamos a recoger algunas preguntas que aparecieron en el chat también sobre el tratamiento de embarazadas, por ejemplo, de personas que están en reposo, en las casas de reposo, etcétera, certificación de fallecimiento COVID. Vamos a continuar, vamos a retomar el tema del uso de las EPP, porque es una constante y una preocupación. La delimitación de responsabilidades médicas en el marco de la pandemia y la importancia que tienen los protocolos. El uso de la confidencialidad con los pacientes y también protección de burnout. Tenemos una lista para este ciclo sin perjuicio que puede ir variando según la contingencia, así que por eso no le hemos dado la fecha, pero sí contarles de qué se trata, lo que vamos a conversar para más adelante. Yo les voy a hacer, o a través del área de docencia e investigación de Falmed, les vamos a hacer llegar una encuesta de opinión para que por favor nos evalúen este trabajo y además para que aprovechen de hacer su consulta y sugerir temas que consideran que es importante que estemos capacitando, ya sea a través de estas entrevistas o eventualmente en otras charlas que, como les dije al principio, pueden solicitar a través del nuevo sitio web de Falmed, www.falmed.cl. Mariela, el próximo jueves es feriado. El próximo jueves es feriado. Muchas gracias, Alejandra. Así que nos encontramos en el siguiente. No queremos perder nuestro día y horas de encuentro. Y como les decíamos, cuéntenle a los otros médicos que no se pueden sumar por el horario, que esto queda grabado, que se los podemos enviar y que además pueden pedir otros espacios para que hagamos videoconferencias quizás un poquito más en grupos pequeños, ¿ya? Muchas gracias a nuestros expositores de hoy por habernos entregado 1 hora y 40 minutos de esta entrevista. Ahí nos aplauden. Muchas gracias a todos por la invitación, muy agradecido. Gracias, Pablo, gracias, doctora Regada. Gracias también a ustedes por la invitación y fue un gusto y ojalá que nos vaya bien a todos, ¿cierto? Y que parte de estas cosas no se hagan tan realidad, eso espero. Chao, gracias. Esperamos. Hasta luego. Suerte, chao.